Mi nombre es Fernando García, yo soy infectólogo de Valle de Lili y pues un trabajador en el área de la tuberculosis desde hace ya bastante tiempo. Y hoy vamos a compartir un espacio muy interesante en lo que tiene que ver con el tratamiento de la tuberculosis. Entonces lo vamos a hacer como muy interactivo porque son siempre 4 horas, me dijeron, dale 4 horas, y yo decía, Dios mío, yo puedo hablar en 4 horas, y son 4 fármacos, y ¿cómo uno puede? Sí, pero bueno, vamos a tratar de sacarle juego a esto. A ver cómo me funciona. Listo, muy bien. Ustedes saben que el día de ayer se celebró el Día de la Lucha contra la Tuberculosis. Este es el eslogan que el grupo de Stock TV Partnership estaba trabajando, que se llama Atender a más pacientes con tuberculosis, porque las cifras que tienen es que un porcentaje muy importante de pacientes se quedaron sin diagnóstico y sin tratamiento de la tuberculosis. Entonces hay una campaña muy interesante en este momento, y ayer estaba el presidente de Sudáfrica presentando. Ustedes saben que en Sudáfrica pueden tener tasas de tuberculosis que pueden oscilar entre 300 y 400 casos por 100.000. Entonces lo que ocurrió es que sale el presidente, sale el primer ministro de salud y sale la OMS diciendo, mire, vamos a buscar a más y vamos a atender a más. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer como una evaluación transversal, y a todos los sudafricanos les van a evaluar si tienen o no tuberculosis y si tienen o no infección activa por tuberculosis, para tratar a todo el mundo. Entonces eso significa un esfuerzo por país enorme, porque evaluar a todos los pacientes si tienen o no tuberculosis, pues eso significa un gasto que es bastante elevado. Pero bueno, es una campaña que empieza en un país, digamos que no es de recursos tan bajos, tiene muchas diferencias sociales, pero eso marca un hito en términos de salud pública, porque van a tratar de buscar una enfermedad a la mayor parte de la población. Ustedes saben que en Sudáfrica además tienen un problema muy importante con los mineros y con la población que es VIH. Los mineros, porque ellos trabajan mucho en socavones, entonces la tuberculosis es mucho más fácil que se transmitan. Usualmente estas personas viven en galpones, pues galpones digo yo que son, sí, como otra palabra de galpones para las gallinas, pero sí, bueno, más o menos algo así. Y esto, pues van a las minas, tienen estos turnos, entonces tienen estos lugares donde comparten con muchas personas, se me da la palabra, luego se los digo. Van a trabajar en las minas que no son a cielo abierto. Entonces en esos climas tan húmedos y fríos, pues fácilmente estas personas van a infectarse de la tuberculosis. Además que tienen patología pulmonar. Entonces es una gran fortaleza que OMS y que Sudáfrica están realizando eso. Y la idea de atender a los 3 millones que hacen falta cada año, que se quedaron sin tratamiento. Ese es el eslogan pues de este año. Entonces vamos a desarrollar este temario que es bastante interesante. Vamos a hablar un poco sobre la reseña histórica del tratamiento de la tuberculosis, las bases bacteriológicas del tratamiento, por qué damos varios fármacos, por qué lo damos tanto tiempo, por qué no dar monodosis, cuál sería el tratamiento ideal, cuándo adicionar un cuarto fármaco al tratamiento de la tuberculosis, que realmente es lo que hacemos nosotros, y cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Unión y el papel que pueda tener los esteroides, la cirugía. Y este tema, yo digo, mire, este tema es como muy complicado, y además agotarlo es porque pues, la tuberculosis extrapulmonar tiene en VIH una manifestación muy variada, y el tratamiento va a diferir, depende cómo es la evolución del paciente. Aunque nos dicen que puede ser el mismo tiempo de tratamiento, que eso ya lo vamos a hablar luego, hay situaciones en donde tenemos que prolongar el tiempo de tratamiento. Y un poco acerca de la tuberculosis multidroga-resistente. Entonces, hablemos un poco de esa reseña histórica. El tratamiento de la tuberculosis es el mismo desde 1960, no ha cambiado. Se espera que en los próximos 10 años sí se pueda dar un cambio con la introducción de unas nuevas moléculas que en tuberculosis multidroga-resistente están direccionando como el manejo con efectos tóxicos. Entonces, ese tratamiento, ya sabemos, lleva más de 40 años, y
la quimioterapia de la tuberculosis está indicada para todos los casos de tuberculosis que son diagnosticados y no se debe iniciar el retraso diagnóstico. Entonces, esta frase la traigo porque aparece en las primeras publicaciones cuando aparece el tratamiento de la tuberculosis. O sea, el tratamiento está indicado para todos los casos de tuberculosis diagnosticados. ¿Y nosotros cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis? Con una vaciloscopia, con un cultivo, con radiografía, con sospecha clínica, con sospecha, con contacto epidemiológico, ¿cierto? Entonces, si eso lo sabemos, todos ustedes manejan pacientes con tuberculosis, ¿correcto? ¿Cuántos pacientes ven ustedes que van a la consulta que tienen una anatomía patológica de un ganglio con un granuloma, con una clínica de fiebre, sudoración y pérdida de peso, sin tos? Lógicamente no vamos a tener vaciloscopias positivas y sin haber empezado el tratamiento de la tuberculosis. Mucho, ¿cierto? Mucho. Y eso lo vemos todos los días. Y es el paciente que le llega a la consulta: doctor, ¿qué pasó? Es que en octubre me operaron. ¿Y yo que le operaron? No, me sacaron un ganglio. ¿Y cómo así? Sí, y es que me mandan para que usted decida si empieza o no el tratamiento de la tuberculosis. Entonces esto se los traigo porque no quiero que se les olvide. Mire, la quimioterapia de la tuberculosis está indicada para todos los casos de tuberculosis diagnosticados. No se debe retrasar el inicio diagnóstico. También suele verse el paciente que le sale la vaciloscopia positiva, ¿no? Y muchas veces, y he tenido unos casos muy puntuales, donde la misma paciente se hizo la vaciloscopia, porque acudía a su entidad de salud y decía: es que tengo tos, fiebre, sudoración, pérdida de peso. Pues ella se fue, se hizo su vaciloscopia, le salió positiva, fue a su EPS, le dijeron no, hasta que la vea el médico del programa, ¿sí? Y eso pudo pasar bastante tiempo. Y sabemos que por un paciente bacilífero, una persona enferma puede infectar a 40. Y de esos 40, 5% pueden desarrollar tuberculosis. Entonces estamos en un círculo vicioso que nunca vamos a parar si no intervenimos oportunamente y empezamos un tratamiento tempranamente. Entonces es la herramienta más poderosa para el control de la tuberculosis con un importante impacto que es epidemiológico. Entonces ayer, hace ya cuántos años, en 1882, Robert Koch se para frente a un montón de médicos y fisiólogos. En ese momento como que los fisiólogos eran muy importantes en la rama de la medicina y tomaban muchas conductas. Ustedes sabían que en su momento las enfermedades transmisibles no tenían una asociación con patógenos. Entonces Robert Koch es muy importante en eso porque él dice: mire, es que la enfermedad del consumo, o la peste blanca, o la tisis, o toda esta cosa, pues está relacionada a una bacteria, y esa bacteria es la Mycobacterium tuberculosis. Entonces cuando él se para en 1882, un 24 de marzo, todo el mundo lo tilda de loco, ¿no? La locura de la primavera. Está empezando la primavera en Berlín, entonces todo el mundo lo va a tildar de loco porque esa asociación, cuando veníamos de una medicina que no había un agente causal, que todo era también por humores, que todo era también pues esta parte holística de la medicina, así muy bonito todo esto, pues tuvo que pasar mucho tiempo y fue solamente casi 20 años después cuando su trabajo le dan el reconocimiento y gana el premio Nobel. Fue muy bonito lo que Robert Koch dice. Mire, él dice que para el control de la tuberculosis se debe eliminar el esputo del paciente consumido. O sea que la única forma de yo evitar el contagio o la diseminación de una enfermedad era controlando el esputo del paciente que era bacilífero. Eso lo dice 1882 y es solo hasta 1940 cuando aparece el primer medicamento que se utiliza para la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esto es muy bonito y esta gráfica yo creo que ya muchos la conocen. Eso es lo que ocurría en Reino Unido, pero ahora refleja muy bien lo que pasaba en el mundo con la tuberculosis. Esta era la tasa de mortalidad por millones de habitantes. Si ustedes ven acá, las tasas de mortalidad llegaron a 4.000. Luego bajaron acá cuando se identifica el bacilo de la Mycobacterium tuberculosis para 1882 a 2.000. O sea, se generó una disminución del 50% de la mortalidad. O sea que ellos sí cumplieron el objetivo del milenio.
¿cierto? Aquí que está la gente del programa de la Secretaría, porque ustedes saben que para el 2015 Colombia tiene que cumplir unos objetivos del milenio, que era disminuir el 50% de los casos, disminuir el 50% de la mortalidad, y pues esto ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Se disminuyó en un 50% la mortalidad, pero ustedes se preguntan, si aquí no había tratamiento de la tuberculosis, ¿eso por qué se dio? ¿Por qué creen? ¿Ah? Entonces, empezaron a mejorar las condiciones de vida en estas ciudades. Eran poblaciones que eran muy marginales, estaba empezando realmente la revolución industrial, era pues países que venían de una cultura, pues de unas guerras internas, de unos feudos, o sea, las condiciones realmente de vida no eran muy buenas. Cuando se empiezan a organizar estas ciudades, en 1882, hay una disminución de la mortalidad, pero es eso, es por unas condiciones de higiene en cierta forma. Pero seguía un hacinamiento en estas ciudades. Ese hacinamiento se pierde cuando en la mayoría de las ciudades europeas se tumban las, ¿cómo se llama esto? Los cascos, las murallas. Muchas de las ciudades europeas eran amuralladas y esas murallas se mantenían, era para protegerse de las invasiones. Cuando ya la población no tiene para dónde más crecer y se tumban esas murallas, pues un poco se expande el crecimiento de las ciudades y eso también va a disminuir la densidad de la población por metro cuadrado. Ese hacinamiento empieza a disminuir, pero persiste. Y si ustedes ven, mire, persiste. Y aquí, ¿qué puede haber disminuido en la mortalidad de la tuberculosis? Si el tratamiento de la tuberculosis empieza acá. ¿Qué creen? Así está. O si no, rayita. ¿Qué piensan? ¿Qué pudo el doctor? ¿Qué crees que puede haber pasado ahí? En parte mejoraron, sí, las condiciones de salubridad, pero aquí es muy importante y esto es lo que son las bases. Aquí veo cirujanos no hay, ¿cierto? No. Bueno, ¿y de los médicos que les guste la cirugía? Esto es importantísimo para los cirujanos y toda la mayoría de los desarrollos en cirugía se dieron en este momento. La cirugía de tórax tuvo su gran apogeo en este momento y casi que los pacientes que eran diagnosticados de tuberculosis, muchos de ellos, especialmente en Canadá, en Reino Unido y en Francia y en Alemania, fueron sometidos a cirugías de tórax. Entonces entraban, ya vamos a hablar luego cuando tengamos que hablar de cirugías, pero aquí juega un papel muy importante la cirugía de tórax. Entonces ya llega y eso empieza como a aplanar y a pesar de que se hace todo, se le da la comida, la ventilación, las casas están mejor diseñadas, los pacientes tienen una asistencia en cierta forma, es solo con la quimioterapia cuando se reduce la mortalidad. Y esto es lo que tenemos hoy día. Entonces, realmente nuestros pacientes no deberían estar muriendo por tuberculosis si están recibiendo un tratamiento adecuado a la tuberculosis. Entonces, la reflexión es, ¿por qué hoy día el 40% de los pacientes VIH se mueren y la mortalidad en la tuberculosis en general estamos en cuánto? ¿En 5%? Sí, cierto, estamos alrededor del 5%, 9% más o menos. ¿Okay? O sea, ¿por qué aún se nos mueren los pacientes con tuberculosis? ¿Vale? Bueno, entonces, los medicamentos de la tuberculosis no salen de la noche, o sea, hay un desarrollo muy importante, ya cuando Koch hace esa asociación con microorganismos, pues empieza todo el mundo, los médicos de su época, a mirar asociaciones de enfermedades. Este médico es muy importante, Gerhard Dockma, él lo que hace es que él evidencia que de las bacterias del medio ambiente se producen toxinas que pueden matar otras bacterias. Entonces, lo que hace es identificar el Prontosil, no la penicilina, el Prontosil. Este es como el primer medicamento que se va identificando de los antibióticos, es una sulfa, es un bacteriostático que salían de las bacterias del medio ambiente y que servían para controlar algunas infecciones.
Entonces, eso estuvo su desarrollo. En 1931 sale el nombre del Prontosil. El laboratorio es de Ciba y bueno, hasta ahí llega. Luego, antes de meternos, quiero mostrarles, este es el panorama del desarrollo de los medicamentos de la tuberculosis hasta hoy día. Entonces regresamos, 1931. 1943 es cuando se identifica la estreptomicina. En esta etapa que vamos a llevar del 43 hasta, no sé por qué, hasta el 65 más o menos, vamos a tener la identificación de la mayoría de los tratamientos de la tuberculosis. O sea que ya los medicamentos que usamos están cumpliendo casi ya la mayoría 50, 60 años. Ha pasado mucho tiempo y fue en la década de los 80 cuando la ofloxacina, una fluoroquinolona, se empieza a utilizar. Luego las fluoroquinolonas y especialmente Gati, Moxi, ya Gati sabemos que no sale, moxifloxacina sí. Y los nuevos medicamentos que son Bueno, el nombre que tienen, ahora se los digo, el PA824 y el TMC207, que este es de Janssen, las Bueno, estos medicamentos, miren, son los que se desarrollan en la década de aquí del 2000 al 2010. Entonces, estos medicamentos que son los nuevos van a ser los que van a revolucionar el tratamiento de la tuberculosis. Pero hoy día solamente están aprobados para la multidrogoresistencia. No están en Colombia, no los tenemos. Y todavía creo que no hay el registro INVIMA para poderlos traer. Entonces vamos a dedicarnos a esta etapa, que es una etapa muy bonita, que nos explica el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del médico del Prontosil? Este médico, Schwartz, este es Wassman y este es su estudiante que es Schwartz. Wassman pues era un médico muy reconocido en Estados Unidos, en New Jersey, y Schwartz era estudiante de ese momento de medicina y él es su tutor. Entonces él le dice, bueno, usted va a sacar su tesis doctoral. Le dice, ¿por qué no empiezan a investigar acerca de nuevos medicamentos que tengan algún tipo de actividad por la tuberculosis? Él se dedica 6 meses enteros a leer todos los artículos del médico que había desarrollado el Prontosil. Entonces empieza a buscar moléculas, y encuentra que de un hongo, que es el Streptomyces, identifica pues la estreptomicina, que tiene actividad frente a la Mycobacterium en tuberculosis. Entonces sale el primer fármaco útil para el tratamiento de la tuberculosis. Y estamos hablando de 1943. Solo por chisme, ¿quiénes han trabajado en los programas de tuberculosis antes de 1995? ¿Cierto? ¿Cuál era el fármaco que teníamos hasta ese momento dentro del tratamiento de la tuberculosis? Teníamos la estreptomicina, la rifampicina, teníamos la piracinamida. Ok, entonces miren, hasta 1995 tuvimos la estreptomicina en Colombia, o sea, no es un medicamento viejo, solo lo usamos hasta hace muy poquito. Gracias a Dios, hicieron caso y lo sacaron no porque fuera malo, sino porque ya teníamos resistencia muy elevada a la estreptomicina. ¿Y cuál era la resistencia a la estreptomicina? ¿Ah? No era monoterapia, era terapia que se daba combinada, pero ya teníamos una resistencia muy elevada. ¿Cuánto? Número. Era alrededor del 16%. O sea, ya era muy alta. Y quiero que se guarden ese 16% porque les voy a mostrar otros datos. Esa es la razón, además del ensayo clínico que se dio en Colombia, que era lo del estudio de la dosis fija combinada, el estudio C, y la presión que había de fuera de usar el etambutol. Entonces, eso fue lo que se dieron los lineamientos para que el Programa Nacional de Tuberculosis cambiara la estrepto por la dosis fija combinada. ¿Vale? Bueno, en 1944, entonces un año después, a ellos se les da el premio Nobel, pero como que eso hay una pelea de nunca acabar, ellos pelearon
porque él le dijo que él fue el que lo descubrió, el otro fue el que, pues, su tutor, el que le ayudó a desarrollar la tesis, ¿no? Y de verdad tuvo un impacto en salud pública, en el tratamiento de la tuberculosis, y bueno, al final a los dos se los dan. En 1944, la estreptomicina entonces ya se sabía que servía para la micobacteria en tuberculosis. Cogieron unos cerditos, que era en ese momento como un modelo animal muy importante para mirar cómo se comportaban los medicamentos y la tuberculosis en seres vivos. Entonces cogen el cerdito y el cerdito le empiezan a dar estreptomicina y, oh sorpresa, el cerdito no se cura, pero sí sus micobacterias empiezan a disminuir. Entonces por eso estos médicos lo que hacen es dar el tratamiento a pacientes que tenían tuberculosis. ¿Ok? Problema es que es un aminoglicósido, tiene alta toxicidad, y en ese momento el tratamiento de la tuberculosis nadie sabía cuántos días darle. Todo el mundo le daba hasta cuando se sintieran bien. Y el que se sentían bien era más o menos 2 o 3 meses. Entonces los pacientes recibían 2 o 3 meses, lógicamente, si yo recibo tratamiento y si ustedes ven los pacientes de ustedes, cuando van al segundo o el tercer mes, el paciente ya se siente bien, ya el pelo le creció. Con las mujeres embarazadas yo siempre les digo, pasan la primera fase y tengan cuidado, denles preservativo y denles consejería, porque ¡pum!, la mayoría de ellas quedan en embarazo, ¿no? Y un embarazo y una tuberculosis, el manejo de los eventos adversos es bastante complejo. Entonces es muy importante que ustedes vean, mire, 2 o 3 meses de monoterapia, y yo ya les voy dando unas indicaciones. Esos primeros meses son vitales. Si ese paciente en esos 2 o primeros meses no va bien, algo está pasando, no dejen esperar a que el paciente lleve ya mucho tiempo de tratamiento, porque lo que vamos es a lo mejor ya seleccionar cepas resistentes y la intervención tendría que hacerse muy, muy rápido para notar esa mejoría. O sea, esos primeros meses el paciente no va bien, algo pasa. ¿Qué ocurría entonces después de esos 2 o 3 meses? La selección de resistencia, y eso se vio acá. Entonces este es el primer estudio que sale, es el primer ensayo clínico en seres humanos de un medicamento, y fue el medicamento de la tuberculosis, y lo que hicieron fue mirar a aquellos pacientes que no se les dio el tratamiento, no se les dio ningún medicamento, y a aquellos pacientes que recibieron la estreptomicina. Y estos son los pacientes que estaban vivos, entonces los seguían a los 5 años, y miren, aquellos que nunca recibieron tratamiento para la tuberculosis, el 40% seguían vivos a los 5 años. Eso también da otro dato. No todas las tuberculosis necesitan tratamiento. Hay un 40% de la población que solita se cura. O sea que la ventaja de curar el 85% con los nuevos tratamientos realmente no es que sean muy buenos. Pues el 40% se curan sin tratamiento, el otro 45% se curan con los medicamentos. Entonces por eso hay que hacer las cosas muy bien, porque el medicamento, a pesar que no es 100% curativo, sí podemos seleccionar resistencias muy fácil. Lo interesante de eso fue en el primer año, donde aquellos que daban estreptomicina, miren, se morían menos, frente a aquellos que nunca recibieron medicamento de la tuberculosis. Entonces, este fue el primer ensayo que nos dijo, sí, usemos un medicamento para tratar la tuberculosis. Los primeros 2 o 3 meses iba muy bien, pero después, ya mire, esto casi que se iba a comportar muy similar. Vamos a ver acá qué me quedó. Entonces, bueno, esto es muy importante. La estreptomicina, lo único que sirve dentro del tratamiento es aumentar la actividad bactericida de todos los regímenes que se daban en ese momento, y ya sabemos que hoy día lo dábamos en la fase intensiva, era para aumentar la actividad bactericida. No es el más bactericida de todos. Lo dábamos como acompañante para que el fármaco, que es bactericida, funcionara. Pero el problema es que empezó a seleccionarse resistencias, y hay unas resistencias ya identificadas que son estos genes, el gen RRS y el gen RPSL, que cuando se presentan, ¡puf!, resistencia a estreptomicina. Eso se ve entonces en este siguiente estudio, que empiezan a ver que después del mes de tratamiento con estreptomicina, cuando los cultivos eran ya, cuando las baciloscopias se habían tornado negativas y los cultivos inicialmente ya estaban como negativos, nuevamente empieza el cultivo a ser positivo. Y cuando fueron a mirar resistencias, encontraron que la mayoría de esos pacientes, a los 3 meses, mire, 85% de resistencias. Entonces, este es un ejercicio con un aminoglicósido.
en dónde damos aminoglicosio en el tratamiento de la tuberculosis? ¿Dónde damos aminoglicosio en un tratamiento de la tuberculosis? No me vayan a dormir. ¿Ah? En la multidrogoresistente, ¿cierto? Entonces, ya este ejercicio de hace 60 años nos está diciendo, si ustedes dan un aminoglicosio en monoterapia, entonces no puede ser que hoy día nos enfrentemos a pacientes que están con multidrogoresestencia, donde el medicamento que le están dispensando es la amicacina, y el paciente se queda sin recibir su fluoroquinolona, su etionamida, sus bacteriostáticos. Que uno, que porque no lo hay; dos, que porque la firma no está; tres, que porque el CTC no se hizo; cuatro, que porque el comité técnico científico no se ha reunido; cinco, porque no han ido hasta la secretaría por el medicamento. Entonces el paciente queda tomando la aminoglicosio, recibiéndolo. Entonces, ojo, la historia de la medicina es muy bonita y lo bonito es aprender de los errores de los demás y no cometerlos, porque lo único que vamos a seleccionar más cepas resistentes. Entonces ya sabemos, con los aminoglicósidos, si el tratamiento no lo hacemos muy bien, mire lo que va a ocurrir. ¿Y dónde usamos aminoglicósido? En multidrogoresestencia, ¿vale? Son muy poquitos los casos en los que en una tuberculosis sensible usamos aminoglicosio. Quienes les gusta leer la literatura americana se van a encontrar, o quienes trabajan en unidades de cuidado intensivo, que los americanos usan por un tiempo muy corto aminoglicosio, y estamos hablando muy corto, que puede ser 1 o 2 semanas, en el paciente críticamente enfermo, en el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo está con ventilación, que no tolera la vía oral, que no hay muchos fármacos endovenosos disponibles. Entonces se da el aminoglicosio por un tiempo muy corto y también para disminuir la carga basilar. Es ahí donde lo usamos en tuberculosis sensible, pero en tuberculosis en general no, y en la multidrogoresestencia es donde sí debe estar. Buenos días. Entonces, ese mensaje es muy importante. Entonces ya sabíamos que con un fármaco se desarrollan resistencias. ¿Qué hacer para no desarrollar resistencias? Entonces, previniendo el desarrollo de micobacterias resistentes a la streptomicina. ¿Qué hacer? Piensen, vamos a esa época donde el investigador, el médico de la tuberculosis, estaba preocupado. Ya, listo, si yo le doy el medicamento se torna resistente, ¿qué hago? ¿Cómo? Adicionarle otro. Bueno, entonces empezaron a buscar otro y encontraron esto, que es el ácido para-aminosalicílico, el PAS. ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? ¿Quién tiene pacientes con PAS? No, y espero que no los vayan a tener, porque la verdad, esos pacientes lo vomitan hasta el pelo, y es una cosa que uno no se lo desea a nadie. No, pues que casi que un paciente me lo pone en la cabeza, así de sencillo, se lo tomará usted. Es una cosa, un vomitivo. Ese medicamento lo que hace es disminuir la captación de oxígeno de la micobacteria. Eso es lo que hace el PAS. Entonces ya sabíamos que la streptomicina va a inhibir la síntesis de proteína, y inhibe la captación del oxígeno por la micobacteria, y la micobacteria necesita oxígeno. En 1949, bueno, entonces la gente de la Unión dijo, ok, ya usamos streptomicina, démosle a los marranitos estrepto con PAS, y les fue fabuloso. ¿Qué se metieron? A hacer el mismo estudio, pero en seres humanos. Pero el ensayo clínico, y si no estuviera aquí el doctor Rosso me daría pela, porque realmente esto no era un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, todas estas cosas que le gustan a los epidemiólogos, porque si ustedes ven los grupos de control, mire, esto era 55 pacientes que reciben el medicamento y 52 pacientes que el tratamiento estándar era el reposo, la alimentación y el aire. Eso era el gol estándar. Entonces realmente esto como ensayo clínico, no, esto era más como casos y controles, y era ver cómo les iba. Pero bueno, eso era lo que se tenía en la época, y aquí empezaban a dar estrepto, que es la barra grisecita, y estrepto y PAS era la barra negrita. Y este es el porcentaje de pacientes con cultivos positivos. Entonces, después de 3 meses ya sabíamos que el 85% de los pacientes con streptomicina solo tenían cultivos positivos. Esto era porque se seleccionaba resistencia. Pero cuando yo les daba el vomitivo, mira, disminuía de una forma dramática de 85 a esto. Pero ¿qué ocurría luego? Seguía
ya los cultivos otra vez positivos. ¿Qué hacía el PAS? No era que realmente curara, no. Se disminuía el tiempo de aparición de la resistencia. El problema era muy tóxico y eventos adversos. Y hoy día lo tenemos disponible. O sea que este fármaco sigue vigente y lo seguimos usando. Siempre en compañía de la amigdacina. Para ese momento. Hoy lo usamos también en compañía del aminoglicósido, de la fluoroquinolona, de otros bacteriostáticos, y de esos bacteriostáticos que es la etionamida, la cicloserina y el PAS es la última opción. Primero buscamos que esto los tolere un poco mejor y si no, ya dejamos el PAS. O sea, cambiar ese esquema, dar PAS primero, eso es ir al fracaso, eso es un vomitivo. Este es el estudio donde entonces miraban a lo que les comentaba, el ensayo clínico de extracto de PAS solo o en combinación con estreptomicina y PAS en los pacientes que tenían tuberculosis pulmonar. Les daban 20 gramos de PAS, 1 gramo de extracto, el número de pacientes era un número muy bajito, no son los ensayos de 500, de 600, que miran pues realmente un poder, que tengan poder estadístico, no, esto era una cosa muy bajita, y lo que miraban era el número de cultivos negativos. Ustedes se acuerdan, el tratamiento para ese momento era 2 a 3 meses. Pues aquí empezaron a prolongarlo hasta el 4.º mes y encontraban que el número de cultivos negativos al finalizar el tratamiento era 27%. 27%. O sea, un 25% a los 4 meses tenían cultivos negativos. No podíamos decir que se curaban, tenían cultivos negativos. Frente a lo que se venía usando, que era extracto, que era un 13% y PAS un 11%. Entonces, como investigador y como médico que trataba la tuberculosis en su época, ¿qué tenía que hacer? Entonces descubre que la isoniazida empieza a prevenir el desarrollo de resistencias más complejas. Entonces aquí ya veníamos, extracto, PAS, entonces necesitábamos más fármacos. Aparece la isoniazida como un tercer fármaco en el armamento del tratamiento de la tuberculosis. Los 3 vigentes hoy día, los seguimos utilizando. Entonces esto es lo llamativo. En 1912, ustedes saben, 31 aparece el Prontosil, hasta el 40 y tantos aparece el Astrecto, pero la isoniazida la sintetizan en 1912 los alemanes. La guerra mundial fue un desastre, la primera y la segunda. En la Primera Guerra Mundial, pues todos estos trabajos quedaron ahí. Y esta información quedó perdida. ¿Qué? Solamente hasta 1951, 3 laboratorios, sin saberlo, no sabían. Unos en Nueva York, otros en Alemania, otros en Países Bajos, Bayer, Roche y Squibb, lo que encontraron un fármaco que tenía actividad frente a la Mycobacterium en tuberculosis y los 3 estaban trabajando en la misma molécula. El primero que patentó ganó, que fue Bayer. Y este es el medicamento de Bayer que se llama Rimifon. Ese fue el primero. Entonces, todo ese desarrollo que ya se tenía a comienzos de siglo, tuvo que pasar casi 40 años para que saliera la molécula que iba a cambiar el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, aquí ya les estoy dando otro mensaje. La isoniazida es el pilar del tratamiento de la tuberculosis y llevamos 60 años. Es el que tiene la actividad bactericida más precoz. ¿Y qué significa tener actividad bactericida más precoz? ¿Qué significa eso? Disminuye la carga bacilar más rápido. Y esto es lo que ocurre. Ahora me regreso acá. Mire, eso se hace y es muy bonito. Cogen a todos los pacientes con tuberculosis y por 14 días les dan monoterapia. Entonces le voy a dar solamente monoterapia, isoniazida, isoniazida, isoniazida. No le doy nada más. Eso no selecciona resistencias, pero sí me permite a los investigadores saber cuál tiene la capacidad de disminuir la carga bacilar mucho más rápido. Entonces con la isoniazida lo que ocurre es que cuando yo empiezo a darle tratamiento el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, empieza a disminuir esas baciloscopias. Y muy rápido, miren, de 10 unidades formadoras de colonia a 2 unidades formadoras de colonia.
comparado con PAS, comparado con estreptomicina, esto es la maravilla. Y es porque el PAS es un bacteriostático, porque la estrepto no es un bactericida como tal, ¿vale? Pero isoniazida sí, pero cuando el paciente está en monoterapia, pues esta micobacteria, a pesar que tiene un crecimiento muy lento, pasado un tiempo, sus cultivos o sus BKs empiezan otra vez a tornarse positivos. Entonces, por eso yo no puedo dejar un paciente en monoterapia. Nuevamente, vuelvo al ejemplo, yo siempre les digo con los ejemplos de mis pacientes, a mí no me concibe en la cabeza que yo tenga un paciente con una tuberculosis y peor aún, una multidrogoresistencia en monoterapia con fármacos, ¿sí? Como estamos en un taller de TB y VIH, tengo la historia trágica que aquí ya muchos lo conocen, de mi paciente que hubo problemas con la dispensación de un medicamento, que se había recomendado uno, pero la EPS dijo que no, entonces quedó en una pauta con rifabutina y la isoniazida. Ocurrió que la rifabutina se acabó y el paciente lo tienen en monoterapia 2 meses. Cuando me llega a la consulta, pego el grito en el cielo, pues ¿qué me toca? Le suspendo la monoterapia y vigilar. O sea, ya el tipo... Esto fue... ¿Cuándo fue el taller de tuberculosis que tuvimos? Hace ya un año, como en junio más o menos, ¿cierto? Marzo, algo así. Bueno, el paciente me llegó hace 8 días con la caverna, con actividad y toda la cosa, y ahí va, el dolor de cabeza. Pero bueno. Y eso se los digo es para que ustedes lo tengan acá. Monoterapia nunca, porque va a ocurrir esto. Y lo que tienen que buscar es que el medicamento se dispense, no esperar a que se agote, sino para trabajar esto muy rápido. Entonces, la isoniazida, vamos a regresarnos acá, tiene la actividad bactericida más precoz, la más potente, y la ventaja es que esta actividad no se va a incrementar con otros fármacos. O sea, es tan buena, ¿sí?, que ella lo que hace es que a los otros fármacos le ayuda su perfil farmacocinético, pero los otros no le ayudan a la isoniazida. Entonces, por eso la isoniazida es pilar de tratamiento. En VIH nosotros hablamos del backbone, de la columna vertebral de tratamiento antirretroviral. Hasta hoy día, y pueda que en el futuro los quiten, pero hoy día siguen siendo los no nucleócidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa realmente, los nucleócidos y los análogos de nucleócidos y nucleótidos, la columna vertebral de tratamiento antirretroviral. La isoniazida, piensen en eso, es la columna vertebral del tratamiento antirretroviral. No, y lo vamos a hablar en las poblaciones, pero la explicación es la siguiente. En micobacteria latente ella no está en fase replicativa, está muy dormida. Entonces tú le mantienes concentraciones de isoniazida para que al momento cuando salga de la fase 0 de replicación, se va a encontrar con concentración del fármaco. Entonces, ¡pum!, ella vuelve otra vez y queda en latencia. Por eso nunca se va a seleccionar cepas resistentes. A no ser que el paciente tenga una enfermedad activa por tuberculosis, que no se diagnosticara y que tuviera y que se fuera a tratar como una infección latente. Ahí sí, porque es que tiene otra población que está en crecimiento rápido, que es la que va a seleccionar resistencias. Entonces, cuando a mí me dicen que a un paciente con TB y VIH tiene PPD positiva y nadie le busca una placa de tórax, síntomas y evalúa al paciente, lo que va a condicionar es la selección de cepas resistentes, porque puede tener una enfermedad activa por tuberculosis. ¿Okay? Bueno, esto ya lo vimos, que es interesante. Y aquí son los estudios, aquí ya llevamos 38. Mire, entonces cuando, ¿eso qué es lo que está acá? A ver si veo. ¿Qué? La micobacteria. Entonces lo que ocurre con la isoniazida, las bacterias sensibles mueren, pero las bacterias resistentes empiezan a seleccionar también, muy rápido. Y muy rápido es a partir de la segunda semana. En 1952 se lleva a cabo el ensayo clínico controlado. Bueno, lo mismo. Se seleccionan resistencias y lo bonito de este ensayo, entonces comparaban estrepto PAS, isoniazida sola y la estrepto con isoniazida. El N de pacientes al mes, a los 2 meses y a los 3 meses, ustedes saben que hasta ese momento el tratamiento de la tuberculosis duraba 3 meses.
Cultivos positivos, cultivos positivos, cultivos positivos al mes 3. Entonces, cuando yo voy a ver esto y miro cultivos positivos al mes 3, miren, 19% frente a 30 y tantos que estaban, ¿no? Pero cuando daba isoniazida solo, 50, o sea, la mitad tenían cultivos positivos. Cuando le adicionaba estrecto o PAS, era 17, y estrecto isoniazida, 19. Resistencia a isoniazida, mire, 13%. Resistencia a isoniazida en monoterapia, más de la mitad. También nos está dando el mensaje que estos pacientes en monoterapia, ya 3 meses, si están en monoterapia, se selecciona cepas resistentes. Más de la mitad. ¿Okay? Este ensayo clínico permitió entender que la adición de isoniazida al tratamiento estándar con estreptomicina disminuía la selección de resistencia a la estreptomicina. ¿Okay? Eso era muy, muy importante. Luego viene acá, que es que yo creo que ya tengo que usar gafas. Ok. PAS a diferentes dosis con isoniazida y estrecto 2 veces a la semana con isoniazida y estrecto con isoniazida. El N de pacientes, la conversión de esputo, y aquí vemos. Entonces lo que ellos querían era mirar algo que mejorara la adherencia, estrecto no darlo todos los días sino interdiario, para mejorar la adherencia del paciente. Entonces dan isoniazida PAS, era el tratamiento oral y así podíamos evitar el uso de la estreptomicina que era inyectada. Entonces evidencian que una administración diaria lograba cultivos negativos al mes 3 con baja selección de resistencia a la isoniazida y PAS. ¿Okay? Entonces ya tenemos 3 fármacos, estrecto, isoniazida y PAS. Conversión del cultivo, disminuía la selección de resistencias, pero los pacientes empezaban a recaer. Y esa fue la pregunta que ya empezaron a hacerse los investigadores. Listo, ya tenemos 3 fármacos. ¿Cuánto tiempo? Porque 2 o 3 meses no es suficiente. ¿Cuánto tiempo le dan al tratamiento de la tuberculosis? Un número. ¿Cuánto? 6 meses. No. 1 año. Más o menos. Entonces, empiezan los investigadores a mirar que, bueno, recaían y tenían que buscar algo que mejorara esa prevención de las recaídas, no el fracaso, porque ellos lograban convertir el cultivo, ¿cierto? O sea que para términos del programa se curaban, pero el paciente recaía, o sea, volvía a tener una tuberculosis ya temprana o tardía, que podía ser reinfección o la misma que se despertara. Entonces eso era la recaída. ¿Y cómo íbamos a prevenir las recaídas? Entonces se hace este ensayo clínico, que es un ensayo clínico que va dentro de 1957 al 58. Los pacientes recibieron 6 meses de tratamiento, 1, 2 o 3 años, y les daban PAS con isoniazida. Y las primeras 6 semanas les daban estreptomicina diaria. Entonces aquí ya tenemos el concepto de fase intensiva y fase de continuación. Entonces la fase intensiva en su época era la estreptomicina, 6 semanas, y la fase de continuación era un vomitivo más la isoniazida. ¿Cuánto tiempo? Entonces empezaron a mirar. Con 6 meses, 60% recaían. Con 12 meses, alrededor del 18% más o menos. 24 y 48 no había diferencias. Entonces, de aquí, de este ensayo clínico, dicen 6 meses es inadecuado. Extender el tratamiento debería ser entre 12 y 24 meses. ¿Ya? Entonces ya vimos, monoterapia, selecciona resistencia. Terapias combinadas, 2, sumémosle 3. Y que en la primera fase lleve la mayor cantidad de fármacos. Que en los 2 o 3 primeros meses el paciente mejora. Y que para evitar la recaída hay que extender el tratamiento. Entonces hasta este momento, y es en la década de los 70, cuando todos los pacientes con tuberculosis le daban el tratamiento duraba entre 18 y 24 meses, con este vomitivo que era el PAS. ¿Ok? Entonces estamos hablando de los 60, 70. Ahora llegaba cómo implementar un tratamiento estándar de la tuberculosis de 18 meses. Entonces el Programa Nacional de Tuberculosis y el Programa Departamental y Municipal, imagínense siguiendo a los pacientes 24 meses.
Si con 6 es difícil ya, imaginen 24 meses. Muchos abandonaban, ¿sí? Muchísimos. Entonces, se dedicaron a la tarea de mirar qué pasaba con al implementar este modelo de tratamiento. Usualmente los pacientes los internaban, entonces por eso existían los nosocomios, por eso existía el Hospital San Juan de Dios, por eso existía el Hospital de la Samaritana en Bogotá, por eso existía el Hospital de la María, que era solamente para la atención de pacientes con tuberculosis. Los pacientes quedaban hospitalizados, especialmente en esa fase intensiva, y lo que empezaron a mirar era, bueno, ¿qué pasa si yo le doy 3 meses de isoniazida, de streptomicina, isoniazida y PAS, o sea, la fase intensiva de la época, y 4 meses, 3 veces a la semana de estrepto, de isoniazida y PAS, en aquellos pacientes que estaban recluidos o aquellos pacientes que eran manejados de forma ambulatoria? Entonces, se incluyen 581 pacientes. Miren esto, solamente el 54% completaron el tratamiento, ¿sí? Y este era el programa de la época. O sea, el 50% terminaban tratamiento, ¿ok? ¿Cuántos terminan el tratamiento en el programa? No es el 85% de cura. Y el 10% de abandono no es. El abandono que tenemos en el programa creo que está alrededor del 16 o 15%. ¿Ah? 13%. O sea, es una cosa que, mire, hasta en el estudio clínico del 64, 10% se perdían. Eso es lo ideal en una cohorte. En una cohorte el 10% se mueren, se pierden, algo pasa. Pero estamos teniendo que el 13% de los evaluados, porque en ese 13% sacan los que no se sabe qué pasó con el tratamiento, pérdida en el seguimiento y toda esa cosa. Pero acá, bueno, 10% pérdida durante el seguimiento, muerte del 1.8% y recibieron el tratamiento 54%. Entonces, el ejemplo acá o el ejercicio fue que aquellos pacientes que recibieron la hospitalización, durante la hospitalización y el tratamiento, y aquellos pacientes que recibieron de forma ambulatoria el tratamiento, pues en una forma supervisada, ambulatorio, les iba bien que al hospitalizado, lo mismo. De ahí sale el concepto de que el paciente se puede ir para la casa en un tratamiento supervisado, ¿ok? Entonces empieza toda la OMS a hacer ese esfuerzo tan grande para que el tratamiento de la tuberculosis sea que de forma ambulatoria. Y es cuando se compara casa con el hospitalizado, cura, falla y muerte. O sea, realmente se curan. Por eso salió el tratamiento de manejo ambulatorio del tratamiento de la tuberculosis. Entonces ya teníamos hasta ahí 18 meses, más de 3 fármacos y en la primera fase la mayor cantidad de medicamentos. ¿Listo? Y en la casa. Entonces yo era el médico de la época y tenía que tratar al paciente con tuberculosis. Como la mitad de los pacientes no me recibían el tratamiento, ¿qué hacía con la otra mitad? Entonces a alguien se le ocurrió que si metían un cuarto fármaco, podían disminuir el tiempo de tratamiento. Entonces aparece el etambutol. El etambutol es un bacteriostático, 4 veces más potente que la streptomicina. No resolvió esa pregunta de poder acortar, pero sí logró que la streptomicina, al ser 4 veces más potente, el etambutol, al ser 4 veces más potente que la streptomicina, quitar el inyectable. Y estamos hablando 1961. ¿Cuándo es que se quitó la streptomicina en Colombia? Bueno, ¿ok? Entonces, esa es la historia que cometemos, el pecado que siempre vamos a cometer por no conocer un poco en el desarrollo de estos fármacos, y yo creo que así pasa mucho en la medicina. Este medicamento tiene actividad contra la Mycobacterium tuberculosis resistente a la estrepto y a la isoniazida, y llegó, bueno, para reemplazar la estrepto y para reemplazar además también el vomitivo, el PAS. Entonces empezamos a quitar fármacos que eran muy tóxicos por fármacos que eran mejor tolerados. ¿Listo? Entonces no resuelve la inquietud de acortar el tiempo de tratamiento, pero sí de poder quitar el PAS y de poder quitar la streptomicina. Pero bueno,
El etambutol llega para reemplazar el PAS. No podíamos quitar en su momento la estreptomicina porque nos quedaba cojo el tratamiento. 6 meses de tratamiento acortando tratamientos de la tuberculosis, no sé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece otro fármaco que es pilar, rifampicina. ¿Ok? Entonces, la isoniazida aparece para evitar la selección de cepas resistentes y las recaídas. Y la rifampicina aparece para acortar los tiempos de tratamiento. Entonces, eso se les tiene que grabar acá. Porque a mí me preocupa y yo veo todos los días cómo en los programas de tuberculosis cambian y quitan los medicamentos de isoniazida y rifampicina, como si esto fuera quitar y poner calzoncillos. No, tiene una razón de ser. La isoniazida lo debemos mantener y si el paciente me hace alergia, me hace una intolerancia, algo donde yo tenga que tratar de mantener la isoniazida el mayor tiempo posible, porque yo sé que es el más bactericida y el que me va a evitar la recaída. La rifampicina, es que tiene interacciones, es que entonces, en mi caso particular, que me tocó darle rifabutina, la rifampicina no, y era porque la terapia antirretroviral tenía interacciones farmacológicas, y a pesar que yo quería darle un tratamiento que no me liderara interacciones farmacológicas con la rifampicina, su entidad de salud no se la dio, no le dio la terapia antirretroviral, le dio otra que sí tenía interacciones, entonces ahí sí tocaba cambiarlo por rifabutina, que es una rifamicina, pero el problema es que no tuvimos la continuidad del tratamiento de la rifamicina. ¿Okay? Entonces, eso lo tienen que tener presente. Isoniazida es para evitar recaídas y la rifampicina para acortar el tratamiento. 1957, en un laboratorio italiano aparece la rifampicina, es un derivado también del streptomyces, pues el laboratorio Lepeti es el que lo descubre, y esta rifamicina no tenía presentación oral, sino que era endovenosa, luego se hizo las modificaciones y por eso es un sintético activo que se da, pues la rifampicina tiene una actividad muy importante de actividad esterilizante. Esas son las unidades formadoras de colonia en aquellos pacientes que recibían, vamos aquí a ver. Esto es rifampicina con isoniazida. El puntico negro es la isoniazida 25 miligramos, que es este. Entonces la isoniazida, mire la actividad bactericida, ustedes saben que es muy bactericida, pero rápidamente se empieza a seleccionar cepas resistentes. Cuando yo doy rifampicina en monoterapia, ocurre lo mismo, una actividad bactericida muy similar, se mantiene, pero empieza a seleccionarse cepas resistentes. Y cuando yo doy isoniazida y rifampicina, miren lo que ocurre, se mantiene la actividad esterilizante casi a lo largo del tratamiento. Por eso es seguro dar esa isoniazida y rifampicina ese tiempo, pero en segunda fase, no durante la primera fase. Entonces tiene una rápida conversión del cultivo en modelos murinos. Esto hizo que los investigadores vieran el potencial de la rifampicina en acortar los tiempos de tratamiento, que era lo que se buscaba en su momento, y ese es el ensayo clínico donde ya miramos que cuando se adicionaba rifampicina al tratamiento, los pacientes estaban libres de recaída, y aquí es muy importante, miren, el tiempo de tratamiento 6, 12, 9, 18, y todo dependía si había lesiones cavitadas o no. Entonces, ese concepto que a algunos les llega por ahí mi mensajito, es que tiene un hueco en el pulmón, tiene una lesión cavitada, el tratamiento no se lo podemos dar 6 meses, sino que se lo debemos acortar, es porque en esos ensayos que son muy antiguos y la mayoría de los estudios, poquitos que tenemos, nos dicen que aquellos pacientes que tienen lesiones cavitadas con 6 meses de tratamiento, lo que se va a condicionar no es fracaso, sino recaídas. El paciente llega al 6.º mes con cultivos negativos, ¿sí? Entonces, el médico, entonces llega el paciente, doctor, es que mire, allá me quitaban el medicamento. Y yo, ¿y por qué? Porque es que ya completé 6 meses y que usted es muy bruto, que por qué se lo va a extender. Yo digo, pues no, o sea, me siento con el paciente y le digo, mire, a los 6 meses lo puede terminar, convierte el cultivo, pero es que yo no se lo estoy dando para curarlo. Yo se lo extiendo porque no quiero es que usted en un año me venga con la tuberculosis, porque tiene una lesión cavitada. Ese es el concepto de extender el tratamiento,
en los tratamientos que son no estandarizados, sino individualizados, y ese concepto es muy antiguo y muchos de las entidades o las guías, usualmente las americanas, porque la guía colombiana no lo contempla, extender el tratamiento en las lesiones cavitadas. ¿Por qué? Para recaída. ¿Listo? Luego aparece este fármaco que es la piracinamida, que se patentó en el 36, pero realmente no se utilizó sino hasta 1972, y yo les decía que la guerra era muy mala, porque la Primera Guerra Mundial tiró al trasto todos los trabajos de la isoniazida. La Segunda Guerra Mundial en Alemania tiró al traste todos los trabajos de la piracinamida. Esta actividad igual, superior al PAS, pero inferior a la estreptomicina. Fabuloso. Si sabíamos que el etambutol reemplazó el PAS, ¿cierto? Pero teníamos que quitar la estreptomicina de ese tratamiento tan horrible. Aparece la piracinamida. Entonces la piracinamida me ayuda a reemplazar ese estrepto. Entonces ya tenemos el tratamiento de hoy día. Isoniazida, etambutol, rifampicina y piracinamida. Tiene una actividad superior. Cuando dábamos el tratamiento fue tan efectivo que se pudo acortar, además de 9 en lesiones cavitadas a 6 meses, para curar, no para evitar las recaídas. Perdón, para evitar las recaídas también. Y aquí ya empieza entonces el tratamiento estándar. ¿Vale? 2 meses, estrepto, rifampicina, isoniazida y piracinamida, frente a 2 meses con rifampicina, isoniazida, piracinamida de etambutol, 4 meses o 7 meses, y si ustedes ven acá, las recaídas. ¿Vale? Ese es el tratamiento de hoy día. Por eso sale 6 meses, después de que dábamos casi 2 años de tratamiento. ¿Ok? Y el pilar, los medicamentos que son pilares, ¿cuáles son? Isoniazida. Y esos son los que hay que cuidar como un berraco. En las bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis, ¿por qué dar fármacos, en la asociación de fármacos y por qué prolongarlo? Vamos a soportar esto. Eso es un material que el doctor Caminero, pues yo sé que varios han podido estar con las actividades del doctor Caminero, y realmente pues hacer unas diapositivas diferentes cuando el concepto es tan claro y él lo maneja. Yo digo, bueno, vamos a apoyarnos y un poco es a reforzar cositas. El tratamiento de la tuberculosis, ¿por qué vamos a dar asociación de fármacos? Ya lo vimos en esa historia. Uno era para evitar la selección de resistencias. Esa es la realidad porque damos diferentes fármacos. Esto es, uno, evitar resistencias. Entonces es muy bonito saber que hay bacterias que sin exponerse a un fármaco pueden seleccionar cepas resistentes. En VIH lo sabemos, que hay unas mutaciones que espontáneamente crecen. Por eso el control que tenemos que estar haciendo de las cargas virales también es porque el paciente puede seleccionar cepas resistentes sin estar expuesto. Y eso ya se ha evaluado en modelos animalitos de los animales y encontraron, primero, cuál era la carga bacilar de la tuberculosis en diferentes órganos y en diferentes manifestaciones. Cuando a mí me llega un paciente con una TB BK positivo, pues yo ya tengo que pensar que este hombre está muy bacilífero. O sea, cuando el paciente a ustedes le llega con BK 3 cruces, yo digo, Dios mío, eso es una cosa que, si ustedes no tienen las medidas de bioseguridad, la atención de la habitación no es la adecuada, pues, hombre, la exposición es muy alta. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que estamos entre 10 a la 7 y 10 a la 9 bacilos. ¿Dónde se ve eso? En la lesión cavitada, 10 a la 7 y 10 a la 9. Ahí en la caverna es donde está la mayor cantidad de bacilos. No está acá, pero otra órgano, otra condición de la tuberculosis que tiene una cantidad de bacilos muy alta. ¿Cuál? Que le llegan hablando así, doctor, yo tengo fiebre, sudoración, pérdida de peso. La TBC laringia, son los más bacilíferos, son los que te están exponiendo, y hemos tenido casos de profesoras de preescolar
TBC multidroga resistente. Y llegan y yo, venga, ¿y los niños del colegio ya le hicieron estudios de contacto? ¿Vale? Porque nadie pensó que esa TBC laringea era la más vacilar y que a esos niños iban a estar muy expuestos, si eran niños de preescolar, niños menores de 5 años. ¿Vale? Entonces miren lo bonito, entendiendo la micobacteria en tuberculosis, además entendemos la dinámica de la transmisión de la micobacteria. Infiltrados, 10 a la 4 y 10 a la 7, nódulos, 10 a la 4, 10 a la 6, adenopatías, 10 a la 4 y 10 a la 6. Hay una situación que a mí me preocupa y los urólogos esto lo manejan lo peor. No sé qué lo voy a decir ningún urólogo. Miren esta, la TBC renal. La cantidad de micobacterias que tiene un riñón. Y cuando uno se pone a revisar las dosis de los medicamentos son mal dosificadas, les ponen a dar terapias hasta 2 veces por semana, les acortan los tiempos de tratamiento. Y vean esto, 10 a la 7 y 10 a la 9. La cantidad enorme de micobacterias. TBC extrapulmonar, 10 a la 4 y 10 a la 6. Con esto, uno puede entender por qué puedo seleccionar resistencia a los fármacos tan fácil. Con isoniazida, las mutantes resistentes se pueden seleccionar muy fácil cuando yo tengo una carga vacilar de 10 a la 5 y 10 a la 6. ¿Dónde se tiene? Lesiones cavitadas, riñón. ¿Sí? O sea que yo en el hueco puedo tener una micobacteria fácilmente resistente ya a la isoniazida. Esa es la otra explicación por la que a mí a veces yo en esas lesiones cavitales le tengo mucho dolor de cabeza y trato un poco de mantener lo que más pueda para evitar la recaída. ¿Sirve lo que se decía antes, doctor? De- Que se operaba al paciente y se le sacaba la cabeza. Hasta nos metemos allá. Las preguntas nos metemos allá ahorita. Bueno, rifampicina, 10 a la 7 y 10 a la 8. 10 a la 7 y 10 a la 10 a la 8. Etambutol, piracinamida es muy bajo y quinalonas. Con esto yo ya me doy una idea. Cuando ustedes se hacen la prueba del Ginesper, ¿el Ginesper qué evalúa? La prueba de biología molecular, de esputo, no de orina, no del líquido pleural, no de TBC, no del líquido cefalorraquídeo. Ginesper solamente está evaluado en muestras respiratorias. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen un Ginesper positivo y sale resistente a la rifampicina en un paciente que nunca ha estado expuesto a fármacos, eso ya les está diciendo a ustedes algo. Es un marcador de multidrogoresistencia, ¿sí o no? Hasta que no se demuestra lo contrario. Entonces, si eso es así, ¿por qué llegan pacientes hoy día que están, es que como es resistente a la rifampicina, pues yo le cambio la rifampicina por moxifloxacina y toma isoniazida, estrecto y piracinamida? ¿O no es así? ¿Cierto? Así no llegan. Entonces vamos a entender un poquito eso, mire. Si yo voy a seleccionar una cepa resistente de forma espontánea a la rifampicina, donde necesito un inóculo bacteriano muy alto, pues ya ha pasado la resistencia a piracinamida, a isoniazida, al etambutol y por último la rifampicina. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, un Ginesper resistente a la rifampicina, quiere decir que es MDR y se trata como MDR. Si ustedes lo manejan con moxi, piracinamida, etambutol y la isoniazida, porque como aquí les dijo que no, pero ese no está evaluando esa resistencia, y moxi, si el paciente está más de 15 días con monoterapia, con una fluoroquinolona, ¿qué va a pasar? Resistencia a la fluoroquinolona. Y así como en la tuberculosis sensible, la isoniazida y la rifampicina es el pilar del tratamiento, en la tuberculosis multidrogorresistente el pilar es la fluoroquinolona y el aminoglicosio. Entonces se van a tirar el tratamiento, ya, y ahí vamos a terminar en una cepa multidrogo resistente a fluoroquinolona, casi una XDR, y yo les digo, pues no, es que no hay tratamiento y ojalá que no me vayan a llegar, porque yo qué voy a hacer, aire, comida, agua bendita, mientras llega la diarquinolina eso. Bueno, entonces, asociación de fármacos para evitar resistencias y ya vimos que podemos seleccionar cepas resistentes.
Al administrar 2 o 3 fármacos, la probabilidad de aparición de resistencias es prácticamente nula, ya que se necesita una población basilar que por su peso y volumen es imposible alojar en el cuerpo, que es 10 a la 13, para tener resistencia espontánea de isoniazida rifampicina y 10 a la 19 para tener resistencia espontánea de isoniazida, rifampicina y etambutol. O sea que de forma primaria yo no voy a tener resistencia a los 4 fármacos. No hay forma, no existe mi cuerpo la posibilidad de yo tener esa cantidad de bacterias, pero sí puedo tener la posibilidad de tener resistencias espontáneas a los fármacos. Puedo tener una multidrogresistencia, es porque ya me infecté de una cepa ya que venía resistente, ¿vale? Bueno, entonces el concepto, asociar fármacos. Ahora vamos a hablar si 3 o 4. Tratamientos prolongados. Y aquí se meten estas fotos, yo digo, bueno, yo cómo voy a cambiar eso si el concepto es muy bonito. Aquí tengo una bacteria que está queriendo comerse al paciente, o sea, tiene un crecimiento muy rápido. Tengo unas bacterias que están ahí como que una estimula a la otra como que, estas son de crecimiento lento, no. Las mamás que tienen los bebés así dicen, ay, ¿cuándo va a crecer este muchacho? Porque es ahí, como que, ¿no? Y este es el que entra en la fase de adormecimiento, que es la infección latente. Es el que va ahí. Entonces vamos a ver. La micobacteria va a tener diferentes formas de crecer, depende de la cantidad de oxígeno, de las tensiones, de las concentraciones el pH y las concentraciones de oxígeno en ese tejido. Entonces yo tengo diferentes estados de crecimiento. Hay unas que se multiplican rápidamente, hay otras que multiplican lentamente, hay unas que se multiplican de forma intermitente y hay otras que están en el estado latente. La que nos interesa es la A, la B y la C. La población basilar, la D, esa es la que tenemos todos los que tenemos una PPE positiva. ¿Quiénes tienen PPE positiva? No, yo no. ¿Quién tiene PPE positiva? A ver, no, pero con orgullo, que estamos en el día de la tuberculosis. ¿Sí? Bueno, ¿y quiénes no tienen PPD realizada? Y, a ver, espérate, no, para arriba. Los que no tienen PPD realizada. Hágale. 1, 2, no, espere ventico, que eso es importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y todos manejamos pacientes con tuberculosis, ¿cierto? Bueno, primer mensaje. Es muy importante, no solamente por el hecho de saber quién tiene o no tiene una PPD, sino que ustedes pueden saber en qué momento se infectan. Y por ejemplo, si yo soy PPD negativo y entro a trabajar, bueno, yo sé que en 1 o en 2 años me hago mi PPD. Si al año me hago mi PPD y ya es positiva, sé que en este tiempo mi PPD convirtió. El riesgo de desarrollar tuberculosis es 5% en los siguientes 2 años. Así que cualquier gripa, tos por más de 15 días, fiebre, sudoración y pérdida de peso y diarrea, yo no voy a decir que es un chikungunya o que es un dengue, no. Voy a buscar que no vaya a tener una tuberculosis. ¿Por qué? Porque es que estamos teniendo profesionales de la salud con tuberculosis. Yo digo, a lo mejor todos mis profesores en España les dio tuberculosis, ¿sí? O sea, esto es como propio porque estamos expuestos. Y sabemos que pasados esos 2 primeros años, el que convierte baja la guardia, porque es el riesgo de 5% a lo largo de toda la vida. Ya cuando sean pensionados, jubilados y toda esta cosa, ya vamos a tener un riesgo mayor, porque es lo que estoy viendo en la cohorte, vamos a ver más población adulto mayor con tuberculosis, porque la sobrevida es un poco mayor ya en Colombia. Ah, no. Si PP es positiva, usted antes de trabajar ahí ya estaba expuesta, así que nada. Solo si es VIH, trasplantada, cáncer, estas cosas. Vea, el concepto de las PPD tienes un concepto más epidemiológico. Pero cualquier PPD que dé lectura, eso es positivo, eso es exposición. Y pare de contar. Lo que pasa es que han tratado de traer unos estudios de Alaska donde cogieron la población y miraron si usted era inmunosuprimido, si usted es inmunocompetente, si usted es trabajador de la salud y empezaron a poner unos puntos de corte para definir quién tenía un riesgo mayor o no. Pero realmente quien tiene una PPD que convierte, eso quiere decir exposición a una micobacteria. Ya está. ¿Sí? ¿Que sea atípica? Ah, no lo sé.
pero ya la cabeza te obliga a saber cómo están tus pulmones. ¿Será que yo tengo una lesión cavitada y quedé los 40% que me traté solito, sin medicamento? Porque sabes que el 40% se curan sin medicamento. El riesgo es que se va a reactivar a futuro. Ese es el concepto que hay de la PPI, el que debemos de tener. En Estados Unidos, ese concepto es mucho más grande, más fuerte, es porque el programa de tuberculosis tiene una carga de tuberculosis de 3 casos por 100.000. Ellos ya no tienen, mejor dicho, ellos tienen su programa controladísimo. Lo que no quieren es que lleguen personas expuestas que desarrollen la tuberculosis, que no tengan forma de acceder al servicio de salud y saben que por un caso infectado, una persona enferma infecta 40. Entonces ellos dicen, venga, usted latina, trigueñita y con PP positiva, venga, tómese la isoniazida, ya no dan isoniazida, sino que dan rifampicina con isoniazida. Lo acortaron, pero es para que su programa de tuberculosis no tenga más casos. Nosotros, Colombia, y ha sido una discusión importante que en algún momento se debe dar, si estamos solamente diagnosticando, creo que el 50 al 60% de los casos con tuberculosis, ¿sí? Antes era el 30%, todavía nos queda por diagnosticar un 40 o un 50%. Si nos empezamos a gastar el recurso y a dispersarnos en buscar la infección latente, no vamos a tener forma de ir a atender a los que realmente están enfermos, que eso es lo que yo veo que está pasando. O sea, nos estamos desgastando en atender un montón de infección latente que igual nos está diciendo es que tenemos mucha población VIH, tenemos mucha población de terapias biológicas, tenemos mucha población de trasplante, pero eso está quitando el recurso y el tiempo para que las personas salgan a buscar el paciente con tuberculosis activa. Se tiene que hacer esto, pero se está dejando a un lado y uno lo ve y lo percibe en los programas que están disminuyendo las actividades en el seguimiento del paciente con enfermedad activa, por dedicarse a la infección latente. No, en los profesionales de la salud olvídese, porque hoy no usted estaría tomando isoniazida toda la vida mientras esté en Colombia. Sí, sí debería hacerla. Sí debería hacerla. Y le voy a decir por qué. Uno, porque eso tiene un componente legal. Ahí ya te tumba todo. Y dos, si usted tiene PPD negativa y se expone, usted ya sabe que en esos 2 años siguientes tenga mayor cuidado con los síntomas que usted pueda desarrollar. Porque a veces el médico, créame, a mí me pasa y todo el mundo, lo que menos queremos es ir a donde el médico. Todo el mundo nos automedicamos y podemos seguir con una tos por 15 días y todo el mundo, uy, como me está dando alergia a este aire acondicionado. Que eso es lo que ocurre. Y cuando van y le toman la vaciloscopia es positiva. Entonces yo digo, sí, hay que hacerla. Y afortunadamente está cambiando el chip de los aseguradores en ese caso, porque antes ni la hacían. Una pregunta, ¿qué probabilidad hay de que una persona que sea PPD positiva y arranque con la profilaxis, con isoniazida, sabiendo que es el medicamento de elección, cuando le dé la enfermedad como tal, pueda arriesgar la isoniazida en este tratamiento? En los estudios donde se han hecho en Sudáfrica, 0 de resistencia, 0. Y es por lo que explicaba, esta población basilar no está susceptible a los medicamentos, o sea, solamente cuando la micobacteria como que medio se despierta porque el sistema inmunológico está ahí golpeado, ya tengo fármaco, y ese fármaco, como es bactericida, ¡pum! Por eso no le doy piracinamida, ¿sí? Por eso me preocupa que les den rifampicina o les den etambutol, porque es que el etambutol es bacteriostático, no bactericida, y uno ve que el paciente que hace alergia a la isoniazida o que hace hepatitis a la isoniazida, empiezan a darle etambutol, empiezan a darle monoterapias con rifampicina, y el concepto es ese. ¿Yo para qué le voy a dar un fármaco que es bacteriostático o un fármaco que uno en esas formas latentes no me va a servir? Por eso aquí es isoniazida y aquí se los coloqué. Mire, bacilos de multiplicación rápida, bactericida, isoniazida, más estrecto, más rifampicina. Bacilos de multiplicación lenta, piracinamida. Y bacilos de crecimiento intermitente, rifampicina. Por eso damos
4 en la primera y 2 en la segunda fase. ¿Sí? Y por eso damos isoniazida, y la rifapentina es para acortar el tratamiento de la isoniazida, que eran 9 meses, se los acortaron y se dan 12 dosis. 3 meses. Esto es otra cosa bonita y eso lo diagrama muy bien. Entonces tenemos una cantidad de bacilos que están en crecimiento rápido, otra cantidad de bacilos que están en crecimiento lento, ¿vale? Estos bacilos son los que están en la caverna, por eso los bacilos extracelulares. Cuando ustedes están dando el tratamiento en la primera fase, es muy importante el peso. ¿Cuántos de ustedes siguen el peso en la consulta? ¿Y los otros? ¿No? Entonces, aquí, chip cambiado, peso. El peso les va a decir que el paciente va bien. Y el paciente tiene que empezar a ganar peso como un berraco. Si el paciente no está ganando peso, algo está pasando. Entonces, estos primeros 2 meses de la fase intensiva es porque yo tengo que cambiar esta carga basilar, ¡pum!, tornarla negativa. Para eso yo voy a dar tratamientos bactericidas. Isoniazida, ¿sí? Entonces, a mí no me cae en la cabeza que en la primera fase yo a un paciente no le garantice la isoniazida. Y he tenido muchas discusiones con mis colegas porque, es que alergia a la isoniazida, plum, le cambian a moxi. ¿Qué hago? Lo hospitalizo, busco una desensibilización a la isoniazida para garantizar que la isoniazida lo lleve. Los estudios cuando se comparó isoniazida con moxifloxacina, a los pacientes con isoniazida fracasaron menos. Los pacientes con moxi fracasaron más. Y no es que moxi sea mala, moxi es buena. 1, es costosa. 2, frente a isoniazida un poco más de eventos adversos. Y 3, no les fue tan bien y por eso muchas veces con moxi se extienden los tratamientos. Si fuera moxi superior a la isoniazida, hoy día estaríamos hablando que el tratamiento de primera línea debería ser entonces moxi, rifampicina, piracinamida y etambutol. Pero esto no lo hemos podido cambiar porque los estudios no han sido suficientes para decir que sea superior. Pueda que sea no inferior, pero no es superior, ¿vale? Luego viene, entonces, yo doy esto y es para evitar el fracaso. ¿Y qué define fracaso? Un BK positivo al mes. Al mes 4 empezar mes 5. Listo. Eso es la definición de un fracaso. ¿Vale? Entonces, fracaso, evito que en el primer mes el paciente, ¡pum!, caiga esa carga basilar como un berrión. Esa es mi preocupación porque en los pacientes con multidrogoresistencia, ahí, no, es que BK y cultivo al mes 1. No se preocupe. Luego, BK y mes 2. No se preocupe porque el tratamiento dura 2 años. Yo tengo que disminuir esa carga basilar y es para evitar el fracaso y la selección de cepas resistentes. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a meter a tu pregunta, lo de cirugía. ¿Cuándo yo propongo una cirugía? En multidrogoresistencia, cuando esa carga basilar no la hemos podido controlar y el paciente sigue BK y cultivos positivos a pesar de un tratamiento activo. Y que tenga la cadena. Y que sea fácil de sacar, sí, porque entonces si está muy llevado, es complicado. ¿Okay? Entonces, el tratamiento de la cirugía, si yo lo voy a proponer, es rápido. A mí no me interesa por acá. Si yo ya tengo becas y cultivos por acá, a veces a mí me llegan esos pacientes y yo digo, bueno, yo no sé. Les digo, mire, la cirugía no es fácil. Les duele como un berraco. Hay altas tasas de complicaciones. Y los cirujanos, pues, han cogido la moda unos de esperar, otros, no, tranquilo, va al final. No, yo necesito que los operen acá. Es para evitar esto. Porque esta es la que me va a condicionar que los fármacos se me tornen resistentes. Ahora viene los bacilos intracelulares. Estos bacilos, o los que tienen un crecimiento también ahí intermitente, pues son los que van a condicionar las recaídas a futuro. Estos también pueden estar pues en el macrófago alveolar. Entonces, mire, yo les doy piracinamida, es para eso, y se da la primera fase para disminuir, y luego se les mantiene con la isoniazida y la rifampicina. Pero esto es para empezar a disminuir la carga basilar. Entonces, los fracasos yo los tengo por la población extracelular en crecimiento rápido, y las recaídas usualmente por esos bacilos intracelulares.
Por eso la piracinamida también es otro pilar en el tratamiento. Sobre los fracasos. Yo generalmente determino en la primera fase de 4 medicamentos, se le hace un PK para saber si no pasa en la segunda fase. Pero usted dice que al 4º mes, o sea, si es No, hay que hacerlo al segundo mes por programa. ¿Sí? Hasta un 20% de los becas pueden ser positivos. y sigue uno en la segunda fase, entonces, Ahora vamos a meternos a un tema que es interesante. No lo quiero agotar ahora, sino ahora con el contexto de unas diapositivas que tengo. ¿Listo? Entonces, damos varios fármacos y prolongamos el tratamiento. Bactericidas y esterilizantes es para evitar fracasos y recaídas. Ese es el concepto fácil de la tuberculosis. ¿Sí? Ahora vámonos a lo de las monodosis. La monodosis no es realmente la monoterapia como tal, sino que yo debo dar o debo recomendar la dosis fija combinada. O sea, una tableta que tenga los 4 medicamentos. Ese concepto fue tan importante, mejoró adherencia, que en VIH ese concepto de tuberculosis se adoptó para VIH. Entonces, por eso aparecen las dosis fijas combinadas en VIH. ¿Vale? La dosis fija combinada en tuberculosis ya lleva muchos años y el medicamento que tenemos disponible, que se compra a través de la Secretaría, lo compra el gobierno, que lo traen de OMS lo compra a unos dispensadores de medicamentos y pues ellos a cada país le entregan sus dosis. Entonces, aquí hay un problema. Cuando a mí me dicen un DOX no es necesariamente supervisar el tratamiento, ¿sí? Un DOX real significa tener dispensación adecuada del medicamento. Como digo, como para que no suene feo. Bueno, hoy día que tenemos todos estos sistemas de información, o sea, anteriormente yo digo, se puede pasar. Eso hay un control de inventario, ¿cierto? Con el control de inventario yo puedo prever cuándo se me está agotando mis medicamentos, cuándo tengo que hacer solicitud y para que cuando me llegue el medicamento, pues ya yo tenga espacio para mantenerlo. Y 2, no me quede sin fármacos. Entonces, hoy día, yo digo, no puede ser que estemos manejando, no sé cómo es el control de inventarios, pero yo me lo imagino que debe ser CARDES. Porque para que a uno le llegue y le ocurra que el paciente me dice, doctor, es que se acabó el etambutol. Doctor, es que se acabó la isoniazida. Doctor, es que se acabó la piracinamida. Ya vimos el concepto, ¿por qué es tan importante cada uno? Digo, para que eso se agote es porque la persona que dispensa tiene que estar pendiente de esto. ¿Yo? Perdona, pero yo digo, no puede ser. No puede ser que los pacientes, o más bien, que la dispensación del medicamento no sea la adecuada. Entonces, ustedes que manejan sus inventarios, hoy día hay herramientas muy buenas. Está el Excel. Y ustedes le pueden ayudar a un ingeniero que les programe y les diga, mire, tal día, dígame cuántas tabletas tengo para que yo pueda ir al departamento o a la Secretaría de Salud por los medicamentos de mis pacientes. Y no esperar que llegue el paciente, ay, se me agotó, ay, yo no tengo receta, ay, el médico no le ha formulado a usted. No puede ser. ¿Sí? Entonces, estos pacientes no se pueden quedar sin dispensación de la medicación. Entonces, ahí, ojo, dosis fija combinada, tienen fármacos bactericidas, fármacos esterilizantes y se deben asociar 4 fármacos para que mejorar las tasas de curación, evitar los fracasos, las recaídas. ¿Y por qué dosis fijas combinadas? Es para que el paciente sea más fácil la supervisión, tengamos picos séricos un poco mayor y el efecto postantibiótico. Eso es la dosis fija combinada. Ese es el medicamento. Entonces ahí, si yo, digo yo, tengo un pecado, pero ese pecado, yo digo, bueno, yo afortunadamente no manejo la gran cantidad de pacientes con tuberculosis. Yo manejo el 10% de los pacientes con tuberculosis en fundación. Manejamos más o menos 100, 150 pacientes por año, pero son los pacientes más complejos, los más difíciles, los referidos usualmente. Entonces, cuando a mí me regañan de la secretaría y me dicen, es que ustedes no usan dosis fijas combinadas. Y yo, sí, no usamos dosis fija combinada. Pero ¿quiénes son mis pacientes? Trasplante, VIH,
interacciones farmacológicas, adultos mayores que botan esto hasta más no poder. Entonces yo tengo que buscar un tratamiento que se sale del esquema convencional y que es el individualizado. Entonces si a mí el paciente le llega a la consulta de ustedes y es un individualizado, usualmente fue por algo, no es porque yo quise, nada. Yo sé que lo mejor es la dosis fija combinada. Lo único es porque cuando el paciente se va, entonces cuando llega al programa le dicen es que ese medicamento no se lo vamos a dar porque es un medicamento que no lo damos nosotros, porque nosotros damos la dosis fija combinada y váyase usted a pelear con el dispensador del pozo, de su EPS. Entonces el de la EPS va a decir, bueno, piracinamida, luego etambutol y luego isoniazida y rifampicina todos separados o los fármacos que tenga que darse separados a dosis diferentes. Viene el problema, ¿quién se los dispensa? Entonces, el canal de la comunicación en estos pacientes que están con los individualizados está siendo un dolor de cabeza. Esos pacientes que ustedes identifiquen, hagan esa retroalimentación. ¿Qué debe hacer el paciente que viene con un individualizado? El estandarizado es muy fácil, ya lo sabemos cómo es la canal de administración del medicamento, pero el individualizado que lo recibe no porque el médico quiso, no, es porque tiene una condición que lo hace individualizado, ¿vale? Y volviendo, sí. Perdón, ¿el auto con placas CNB341 es de alguno de ustedes? Sí. ¿Necesitan que corra el carro? Listo. No pasa nada, así tomo café. Bueno, entonces ahí estamos. Dosis fijas combinadas se administra es para mejorar la adherencia del paciente. Hay un problema cuando damos esos tratamientos individualizados. Eso yo lo sé y por eso es la idea que ustedes estén sensibilizados y estén pendientes. Cuando el paciente llegue con el individualizado, entonces ustedes dicen, es que yo le doy a usted por acá la isoniazida con rifampicina, pero váyase usted por allá por su EPS para que le den la piracinamida y el etambutol. ¿Sí? Así es, ¿correcto? ¿O no? ¿Cómo es? Así es, más o menos. Entonces el problema es que se va al SOS, bueno, a Comeva, al que sea, y llega allá. Entonces le dice, mire, es que como el etambutol no lo compra el programa, sino que lo tiene que comprar su EPS, ¿cierto? Entonces hasta que se reúne el CTC, o hasta que reúna yo no sé quién, que puede demorar 15 días, el paciente va a estar en monoterapias. ¿Qué pasa en esas monoterapias? Esto. Los sensibles empiezan a disminuir, pero los resistentes, entonces, la razón de dosis fijas combinadas es para evitar eso, pero hay una población que va a estar con tratamientos individualizados. La función de cada uno de ustedes es que el paciente con el individualizado se garantice que el tratamiento lo reciba. Si el tratamiento no lo va a recibir, muchas veces que uno prefiere casi que hasta parar el tratamiento. ¿Por qué va a ocurrir esto? Entonces lo que tienen que, no, la idea no es pararlo, la idea es que lo reciba. Entonces la función de cada uno es que el paciente lo reciba el tratamiento completo, llamar al que tenga que llamar. Usualmente son problemas de farmacia, usualmente.